Los fondos europeos, ¿un regalo o un negocio para unos pocos? Bueno, hoy quiero contaros un poco la historia de los fondos europeos desde que España entró en la Unión Europea en 1986, es decir, hasta el día de hoy. Es decir, España ha recibido, y también ha dado, y ahora vamos a verlo todo, ha recibido 458.000 millones de euros en fondos europeos desde que llegó España entró en la Unión Europea, y hemos dado 199.200.000 millones, con lo cual tenemos un superávit de 267.000 millones de euros. Tenemos aquí, en este cuadro, lo que ha recibido cada presidente y lo que ha tenido que transferir para soportar y para los presupuestos de la Unión Europea. Aquí vemos que el mayor receptor de fondos europeos es, hasta ahora, y con diferencia, Pedro Sánchez. El segundo lo fue Rodríguez Zapatero y el tercero lo fue José María Aznar. El cuarto, Felipe González. No, perdón, el cuarto fue Mariano Rajoy y el quinto Felipe González. Felipe González, que fue el primero en recibir, también fue el que menos transfirió a la Unión Europea. Y hay una parte sustancial de los fondos recibidos por Felipe que fueron a las obras públicas del lanzamiento del AVE, la Expo del 92, los Juegos Olímpicos y el principio de nuestra red de autovías. José María Aznar recibió 101.000 millones de euros y continuó con la línea de realizar grandes obras públicas como el AVE a Barcelona y prácticamente la creación del resto de autovías que tuvimos en nuestro país. Llegó Zapatero, recibió más que José María Aznar y bueno, tuvo la gran idea en la crisis financiera de sí, vamos a hacer el plan E, es decir, ya empezó el auténtico desmadre de los fondos europeos. Rajoy, en plena crisis financiera, recibió mucho menos que Zapatero y el gran receptor, como he dicho, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Felipe González, ya su última época fue nefasta, grandes choriceos y grandes beneficios para unos pocos que se llevaron mucho dinero de los fondos en general. Con José María Aznar prácticamente la corrupción no existió. Con Zapatero ya volvimos de nuevo a las andadas. Con la Gürtel de Rajoy ya nos metimos en muchos berenjenales y desde luego el rey del mambo se llama Pedro Sánchez y la corrupción está empezando a aparecer a patadas. 134.000 millones de euros, ni una sola obra de infraestructura pública realizada por este gobierno. Esto es un auténtico desmán. Esta es una auténtica barbaridad. ¿Dónde están esos 134.000 millones de euros que han venido de la Unión Europea? ¿Dónde están? ¿A dónde han ido? ¿Cómo los hemos repartido? ¿En qué se han gastado? ¿Vosotros lo sabéis? Pues yo tampoco. Anda, qué bueno, ¿no? Pues evidentemente ese es el gran kit de la cuestión. Sí, claro que ha habido una parte que ha ido a la agricultura, como fue con Felipe González, el programa agrícola común, lo mismo en el resto de presidentes, pero hay muchos de los dineros que hemos recibido y sobre todo de los fondos Next Generation que hemos recibido que son absolutamente desconocidos dónde han ido. Aquí hay un muy mal uso de los fondos europeos. Hay temas que han quedado claros, pero nadie en concreto, ninguna institución, ni siquiera los gobiernos, han hecho un análisis de a qué han dedicado esos fondos. Por eso digo, ¿un regalo o un negocio para unos pocos? Porque tengo una enorme duda de que nos haya pasado muchas veces que se hayan utilizado de forma incorrecta. ¿Mascarillas o más baratillas? Y todo el resto de dinero que hemos recibido de la Unión Europea, ¿dónde ha ido Salvador Illa? ¿Dónde han ido Teresa Rivera? ¿Dónde han ido el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Dónde están los fondos europeos?
cómo se han repartido, quién los ha usado, en qué han servido. No os olvidéis de que los fondos Next Generation tenían una obligación concreta, que eran inversiones. Se están dedicando a gastos corrientes. Y en los gastos corrientes ya sabemos lo que suele pasar. ¿No? Que se lo pregunten a Tito Berni, ¿verdad? Que le preguntamos a Ábalos, o quizás se lo tengamos que preguntar a Coldo y a Aldama. O quizá incluso se le podemos preguntar por qué hay un director de orquesta en la Diputación de Badajoz pagada con fondos públicos. O, hombre, a una señora que vive en la Moncloa y que, bueno, pues se ha beneficiado de ese puesto para obtener ingresos personales. Esto es una auténtica barbaridad. Pero eso sí, el dinero ha llegado. ¿En qué se ha gastado? Bueno, pues si alguno lo sabe, si alguien tiene noticias o tiene información privilegiada, por favor, hacérmela llegar, que yo estoy dispuesto a contarla en este canal. Así que es muy preocupante lo que ha pasado, lo que está pasando, y que la Unión Europea no se dé por enterada de lo que está sucediendo en estos momentos con los fondos europeos. Así que yo estoy encantado de contaros todo este tipo de cosas. Estoy encantado de haceros llegar toda esta información. Pero por favor, si podéis ayudarnos, nos vendría muy bien. Necesitamos dar un cambio sustancial en todo nuestro modelo de grabación. Nos vendría muy bien una ayuda vía un Bizum, vía que os hagáis miembros, que todos los meses nos mandéis el equivalente a una invitación de café. Nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, si el gobierno lo permite.